Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 14 de marzo. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que debemos empezar felicitando a todos los que trabajamos en la tele, porque hoy es el Día de la Televisión Panameña. Hoy, 14 de marzo, pero de 1960, se pone al aire la primera cadena de televisión panameña, hecha por panameños y para panameños. Ya antes habían puesto en marcha ESI bueno, la televisora de la antigua zona del canal, pero hoy pues empieza a su andar RPC Televisión, le marca el hito de la puesta en marcha de la televisión nacional. Un día en el que, pues vergonzoso lo ocurrido ayer en la asamblea con el director de la Autoridad Marítima de Panamá y la actuación del diputado Pineda. Un día en el que, pues, ha pasado Venezuela de ser un mero sitio de tránsito a productor de cocaína, como se le está acusando ahora en Estados Unidos. Bueno, ¿qué puede pasar con la quiebra del Silicon Valley Bank en un sistema bancario como el nuestro? Sería contagioso lo que está pasando en la banca mundial. Un día en el que pues, estamos en la recta final de la campaña interna para escoger los nuevos delegados, los nuevos miembros delegados del Partido Cambio Democrático. Martín Torrijos lanza duras críticas al gobierno en esa reunión, en ese encuentro, con directivos del Partido Popular, los que dicen que ven con buenos ojos su candidatura. Don José, bienvenido como siempre. Buenos días, don Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Martes 14 de marzo del 2023. 23. ¿Usted recuerda cuando salió la televisora en Panamá? Allá en el interior, somos nosotros, nos reuníamos en los parques, a los que tenían televisión, porque eso, en esa época eso era, y no había control remoto, ¿ah? No. Nada más que era el 4 y se acabó. Era un canal, ¿no? Y se veía con mucha Estética. Pero todo el mundo iba a ver la rareza de ese momento. La televisión blanco y negro. Exacto. Blanco y No había negro. más. Hasta 1970 no había más. Gracias al talento de esos grandes empresarios panameños, los hermanos Fernando, Geletas, Carlos Geleta. que pusieron la televisión y además sucedieron las novelas en radio. La radionovela. Bueno, ¿qué tiempos aquellos? Déjeme darle de inicio un par de noticias que usted debe saber. Es parte de su accionar diario en esta 10ª semana epidemiológica del año 23. Recuerde que cuando yo le doy el número 10, me estoy refiriendo a las semanas epidemiológicas del año 23. Le doy las cifras, aquí las tengo anotadas para ustedes, del COVID-19, la COVID-19, cuyo agente fundamental es el virus SARS-CoV-2. Hubo un solo muerto. Y acuérdense que esta semana viene del 5 al 11 de marzo, post-carnaval, ahí agarramos ya todo el peso de los carnavales, ya ahí pasaron los 10 días de... No, y incluye la entrada a clase también. Claro, estamos en el principio, la otra semana mide este efecto, pero fíjense estos números. Nosotros en esta 10ª semana estamos en una positividad de 3.4% que se obtiene de 506 pruebas positivas de las 14.741 que se realizaron. Si usted divide 506 entre 14.741, le da 3,4% de positividad, con el marcador en 5% como un indicador que se estima para decir que tenemos el virus bajo control. Podemos decir categóricamente que tenemos el virus bajo control. Está por detrás, 4 subió un poco, ya era normal que pasara eso con las grandes movilizaciones que se hicieron en Carnaval y al principio del año. Recuerda que nosotros comenzamos el 6 de marzo. Bien, además de eso, en cuidados intensivos, terminó la semana, no hay presión de esta enfermedad sobre el sistema hospitalario panameño. Sí, el sistema hospitalario tendrá presión por otras cosas, pero no por la COVID, como lo tuvo a su principio. Recuerda que hubo un momento que teníamos 89, 115 personas en cuidados intensivos. En fin, fue una época difícil, pero estos números son importantes para que nosotros sepamos que debemos mantener las medidas de mitigación correspondientes. Lavado de las manos, alcohol, cuidarse. Cuídese usted. Si la mascarilla usted va para algún lado, use la mascarilla no para no contagiarse, sino para proteger usted al otro. ¿Ven? No bajemos
la guardia, como dice el MINSA. Hemos hecho entre todos un gran trabajo y debemos felicitarnos. La otra noticia que les quiero decir, que es importante tenerla en consideración, Fernando, sobre todo ahora cuando usted conversó sobre esto de la crisis del Silicon Valley Bank, ahora le hablo sobre ello, es que una reunión de seminario taller en la que participó el ministro de Economía, Héctor Alexander, y participó la directora de la supervisión de los servicios públicos, los servicios no financieros, Daira Carrizo, en donde se analizó por qué estamos en la lista de las 15 cosas que nos está pidiendo la CAFI. Nosotros hemos cumplido con 13 y faltan 2 que tienen que ver mucho con el problema de la prevención del blanqueo de capitales. Y estos 2 puntos que nos hacen falta, el ministro y la directora de esta nueva entidad de los servicios no financieros, fundamentalmente son abogados. Claro. Nos dicen a nosotros que es probable que en el 23 nosotros hayamos cumplido con eso, y con independencia de la opinión que tengamos de por qué nos meten en esa lista. Y yo soy de los que piensan, igual que muchos panameños, que es injusto lo que están haciendo, sí, pero eso no nos va a resolver el problema a nosotros. Nosotros tenemos que salir de la lista. Eso es lo importante. Y creo que este taller que se realizó con la presencia de delegados europeos también ayuda a ese esfuerzo. ¿Y por qué debemos salir de eso? Porque en la presencia, en esas listas, el riesgo de nuestro sistema financiero, este es uno de los principales riesgos que nosotros tenemos que estar en esta lista. ¿Y por qué? Bueno, porque los países nuestros trabajan, nuestro país trabaja con bancos que prestan el servicio de corresponsalía. Entonces, hay países como Alemania, por ejemplo, que tienen estrictas legislaciones independientemente de todo lo que sabemos de cómo los multimillonarios rusos lavaron dinero en Londres, sobre todo, en Londongrado, y como ellos lo reconocen ahora los oligarcas, nosotros tenemos que salir de esa lista para bajar la presión sobre el riesgo en el país. Creo que es muy buena, la conferencia fue muy buena para entender dónde estamos y creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo final para esto. Bien. Ahora hablamos un poco sobre el mundo y quiero hablarles sobre la crisis que se generó en los Estados Unidos a partir del viernes. Bueno, la crisis se estaba gestando desde miércoles pasado y vino a tener su expresión máxima con la corrida que se dio en el banco a partir del viernes, cuando cerca de 42.000 millones de dólares fueron retirados en un récord de un día. En un día. En el año 2008, el récord de corrida para retirar 16.000 millones tomó 10 días. Aquí no, además que la quiebra de este banco fue también casi de instantánea. Y tiene su causa. Ahora vamos a hablar de eso. Pero lo que quiero recomendarle a ustedes es que cuando ustedes hablen de esto, sobre todo los que escriben en redes y les gusta meter miedo, no hay nada peor que sembrar pánico, que fue uno de los problemas que pasó en los Estados Unidos. Obligó al presidente de los Estados Unidos y a todas las entidades regulatorias a trabajar fin de semana y hacer un anuncio el lunes. En los Estados Unidos, hoy el sistema bancario está mucho mejor protegido a raíz de la crisis del 2008. Recuerda aquella crisis de las hipotecas basuras que quebró grandes bancos, porque el Silicon Valley es considerado uno de los bancos medios. 16, he puesto 16. Pero uno de los bancos medianos. Pero para que vean el tamaño de la economía de Estados Unidos, un banco de 200.000 millones de dólares en activos, que sobrepasa los activos del centro bancario panameño, que son de 140.000 millones. Pero en los Estados Unidos, el sistema bancario fue protegido en el año 2008 por la crisis, se tomaron muchas medidas. Sin embargo, en el año 2018, el presidente Trump eliminó alguna de esas supervisiones a los pequeños y medianos bancos. Y aquí está el problema. Ese no es el caso de la República de Panamá. Nosotros tenemos un sistema financiero que está sólidamente establecido, tiene una alta liquidez, tiene sus fuertes restricciones y supervisión diaria. Y además, en la crisis del 2008 demostramos con claridad que nosotros, cuando ofrecemos préstamos en nuestros bancos, se hacen con criterios muy conservadores,
pero criterio para proteger el sistema financiero. Entonces, lo que quiero llamarle la atención a ustedes con esta crisis es que no queremos pánico innecesario. Punto. Hay demasiado pánico en el mundo. Demasiada Incertidumbre es la palabra que voy a usar, pero cuando yo uno la incertidumbre al pánico, entonces, lo que creo es innecesariamente. Nuestro sistema bancario es un sistema altamente líquido. Tiene la capacidad de resolver este problema. No hay la menor duda que nuestros equipos de gente que trabaja en los bancos, digo nuestro porque es nuestro, pues, yo me siento, no soy banquero ni nada de eso, ni tengo ningún interés en los bancos, pero ese es un sistema que ha operado en Panamá y que nosotros lo manejamos con mucha seriedad. Sí. Entonces, lo que menos necesitamos ahora es chistes, invención de cosas y estudiar. Por eso más tarde le vamos a hablar sobre esta crisis para que usted esté más informado. Pero también en el plano mundial están pasando cosas que usted debe prestarle atención. La crisis en el Pacífico Sur, una crisis que nosotros le estamos dando seguimiento por lo interés que tiene nuestro país. Y si usted quiere saber algo de esto, mire cómo por el Pacífico y por el Atlántico, pero por el Pacífico se mueve una gran parte de la carga que mueve nuestro centro logístico. Sí. Por eso nos interesa lo que pasa en Japón, lo que pasa en Corea del Sur, lo que pasa en China Popular, lo que pasa en Vietnam, lo que pasa en Taiwán, lo que pasa en Singapur. En India. Nos interesa lo que pasa en esa área, fundamentalmente. Fíjense que después que el presidente Xi Jinping asume su tercer mandato y cierra la reunión, en su discurso de cierre, observe las siguientes cosas, léalo, es importante que lo lea. Xi Jinping se refiere a Taiwán, pero por primera vez en los últimos meses no utiliza la intervención militar como instrumento para manejar la teoría que tiene la República Popular China, que Panamá, desde el punto de vista diplomático, comparte con la República Popular China. Solo existe una sola China con dos sistemas. Y la solución a la crisis o al problema entre la República Popular China y Taiwán la tiene que resolver Taiwán y la República Popular China en el marco de la paz y la democracia. Nuestra posición oficial como país es esa. Por eso me llamó la atención el cuidado con que el presidente de la República Popular China manejó el tema de Taiwán. No mencionó amenazas militares. Sí. Interesante ver este punto. Dos, el presidente también, aunque no es oficial, se filtró, y estas filtraciones son ex profeso normalmente, pero tomémoslo como no oficial, la posibilidad de que el presidente Xi Jinping viaje a Rusia a entrevistarse con Vladimir Putin y saliendo de ahí se converse telefónicamente o por Zoom con el presidente Zelensky. ¿Por qué este cambio? Bueno, porque ya terminó el Congreso, ya es presidente, ahora tiene que ver cómo levanta el país, que se encuentra bajo serios problemas. Entonces Xi Jinping se encuentra en este momento en una situación complicada. Primero, se ha declarado amigo eterno, amigo especial o amigo permanente de Rusia. Y Rusia está arrastrando al mundo a una confrontación. Entonces, esa confrontación no le conviene a China Popular ni a nosotros. Y entonces lo que busca China es ser un copatrocinador de la paz para acercarse a Occidente a través de Europa y a través de Estados Unidos. Y porque además ve, con suma preocupación China, el cerco de comercio que se le está poniendo en los semiconductores. Ya Corea del Sur, Japón, India, Holanda, Estados Unidos han cerrado el comercio con los semiconductores. Y los Estados Unidos han llegado a un acuerdo con la India. ¿Por qué esto es importante? Porque China está mirando esto con el realismo que siempre ha mirado todas las cosas. Entonces ya comienza a bajar el tono de la diplomacia, de la agresividad. Ya ha terminado el Congreso, ahora hay que gobernar. Entonces, esta reunión es sumamente importante porque la dependencia de Moscú de la República Popular China cada vez es mayor. No solamente en términos militares, si usted quiere ponerlo así, sino en términos de suministro de materias primas para la supervivencia. Entonces, el gran ganador es China, pero China no le conviene meterse en esa guerra porque el estancamiento de esa guerra, que está dado en un pedazo de territorio en la que grandes bajas se están produciendo tanto por la parte rusa como la parte ucraniana, pero ahora viene toda una avalancha de nuevo armamento para Ucrania. Y
esta guerra se puede prolongar. Y la prolongación de la guerra es la prolongación de la incertidumbre global. Y esto ha producido nuevos alineamientos políticos generales. Por ejemplo, terminó la reunión de San Diego, en la que los Estados Unidos, Australia e Inglaterra concretaron un programa de venta de submarinos atómicos nucleares para Australia. Recuerde que esa venta, que es del orden de 7.000 millones de dólares, una venta multimillonaria, la tenía Francia casi prácticamente amarrada. Sí. Y los Estados Unidos se la robó. Para que usted vea cómo es el mundo de los negocios. Y allí, esto significa miles de empleos. En astilleros ahí mismo en San Diego. Además de mantenimiento, porque eso no lo hace cualquiera. Entonces, este nuevo esquema preocupa a China, pero también China está preocupada por cómo levanta su economía y porque además la guerra de los chips le hace un daño estratégico al programa militar. El presidente Xi Jinping ha llamado a convertir el ejército en la gran muralla protectora de la China. En realidad, las armas se están diseñadas para no usarse y son gastos innecesarios en detrimento ¿de qué? Del bienestar de la sociedad. Una de las grandes expansiones de China se dio porque no tuvo como objetivo fundamental el armamento. Pero ahora, al querer armarse con el 7,5% del PIB, eso significa que hay que dejar de hacer otras cosas. Sí. ¿Para qué? Para acumular cosas que no se usan. Bien, esta situación nos debe interesar a nosotros porque la guerra puede continuar. Una de las cosas que podría darse producto de la crisis bancaria que se generó en Estados Unidos el fin de semana es que la tasa de intereses de la Fed no se den en aumento en este momento por el efecto negativo que tendría en esta situación. Y esto que pasó, fíjense cómo se refleja en América Latina. Ellos no tienen dólar en su economía. Por eso, por ejemplo, en Bolivia, los bonos cayeron vertiginosamente, igual que pasa en Chile, que no pudo pasar la reforma fiscal. Y esa reforma fiscal priva a Chile de los ingresos necesarios para enfrentar la crisis. Por eso coincido con el ministro de Alfaro, cuando habla de la mina en Panamá. El acuerdo minero cierra una válvula de escape de la generación de riqueza en la República de Panamá. Ya se está exportando cobre, ya se ha normalizado, se ha bajado la tensión, la incertidumbre en parte de la población importante del país. Y en Chile lo que ha pasado es que se ha creado más, al no pasar la reforma, al aumentar el dólar con respecto a la moneda chilena. Lo que ha pasado es que Chile tiene ahora más problemas financieros para conseguir dinero porque no tiene recursos. Y igual que le pasa a Argentina, igual que le pasa a Bolivia, las colas en Bolivia para sacar dólares son enormes. Eso afecta, por ejemplo, la inestabilidad de Ecuador, sumido en una de las crisis más profundas. Que está dolarizada la economía, sí, es decir, la que está proveyendo de dólares a Bolivia. El presidente va a entrar a un proceso de juzgamiento. El expresidente Lenín Moreno está en un proceso de juicio por lavado de dinero y por el pago de comisiones por la construcción de una hidroeléctrica que la hizo el gobierno chino. Y el presidente Rafael Correa se encuentra huyendo en Europa. Mientras eso está ahí, en Perú ha pasado en 6 años de 5 presidentes. Es la incertidumbre que genera todo esto y la necesidad de nosotros de estar con estabilidad. Mire lo que está pasando en Cuba. En Cuba, en la parte oriental, la sequía, aparte de los problemas de generación eléctrica, imagínense la sequía, el calor en esta isla tropical. Más de 400.000 cubanos se encuentran afectados por la sequía. Igual que la sequía ha afectado a Argentina, duramente. Pero en Cuba la situación es más grave porque además de eso hay una crisis de distribución, de producción, transmisión y distribución eléctrica en un sistema archiviejo, ineficiente, costoso y que no gana, no tiene tarifa suficiente para cobrar y ha tenido que recurrir a barcazas
para producir urgentemente a costos altísimos. Mientras eso está pasando en Cuba, los dos países otros, Venezuela, que Maduro habla de la recuperación económica. Cuando usted ve la recuperación de Maduro, él está hablando cosas ficticias. Y lo que está pasando en Nicaragua es grave. Pero a mí me preocupa más, por el peso que tiene, es lo que está ocurriendo en México. Observe que en México en este momento se encuentra la Secretaria de Seguridad de los Estados Unidos. Y ese equipo que mandó el presidente Biden para entrar a la discusión con México ha llegado a la conclusión siguiente, que en México el fentanilo es un problema. Un problema, ¿eh? Se produce y se consume. ¿Qué dijo el presidente AMLO? Presidente, que en México no se producía la droga y que no se consumía, que el problema de los Estados Unidos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En México se produce la droga, se comercializa hacia los Estados Unidos y se consume en México, señor presidente. Eso incluso en el documento de ayer que publican los dos grupos de trabajo, lo primero que se reconoce esto y una de las medidas que se sugiere a los Estados Unidos, que fue aprobada por México, es emprender una campaña de educación a los jóvenes mexicanos para que sepan el riesgo del fentanilo, como si esté en los Estados Unidos. En los Estados Unidos esto mata más de 70,000 muchachos Y bueno, al año. 70,000 muchachos anuales. De adictos Y la cantidad de adictos que se pierde en la los zombies de Filadelfia. Si usted mira, a veces búsquenlo para que vean los efectos que produce el fentanilo con estos. Porque además es 100 veces más adictivo que la heroína y 50 veces más adictivo que la cocaína. Y es más barato. Y los estragos que produce son enormes, no solamente en la adicción, sino en la destrucción de la gente. Mueren 70,000 muchachos en los Estados Unidos. Entonces, ¿dónde vienen estos precursores que llegan a México? De la República Popular China. Entonces, todo este panorama central y todo este buscar acuerdos en África es el peor, no es que es peor, sino por su escaso desarrollo, no constituye un elemento de riqueza que pueda ayudar a Rusia. Rusia tendría que invertir antes que sacan materia prima. Pero ¿cómo la procesan si el sistema industrial ruso se encuentra duramente golpeado? Porque la corrupción de arriba, que es extraordinariamente alta, llegó a percolar el ejército y toda la estructura productiva. Y como consecuencia, corrupción que Xi Jinping viene tratando de resolver. ¿Te recuerdan en el último pleno de su partido, no este, sino el anterior? Él percibió la corrupción como uno de los elementos más importantes que frena el desarrollo de la República Popular. En ese complejo mundo, con sus cosas positivas y negativas, nos movemos nosotros. Y observe lo siguiente, estas corridas que están dándose en los Estados Unidos van a producir migraciones de capital por los niveles de incertidumbre que generan excesivos riesgos en América Latina. ¿Hacia dónde? Hacia Panamá. Por eso les pido que seamos lo suficientemente responsables para no nosotros autoflagelarnos con una cosa que no existe. En Panamá, nuestro sistema bancario, créalo, tiene una alta liquidez. A la vuelta, hablamos sobre lo que está pasando en la política. Así es. Todo lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional con respecto a la política, a los temas que son de interés, al papel que debe jugar el Tribunal Electoral en esto y pedirle a los medios de comunicación objetividad en el manejo de las noticias.